¿Y por qué no suena? Ahora sí, ahora sí. Bien, vamos a empezar entonces la clase. Share. A ver, tengo que poner share para compartir, ¿no? Sí, doctor. Porque están viendo esto que he puesto ahí en la pantalla. No, no se ve, doctor. Ya no ¿No está ven? compartiendo, Sí, doctor. no estoy compartiendo. Ahora, aquí dice share. Y aquí otra vez share. Y Ahora sí, ahora, doctor. perfecto. Sí, doctor. Ok, ahora ya esto va así. Muy bien, jóvenes. Entonces, empezamos la clase. Habíamos terminado acá y saqué esto de la MIR, este concepto interesante como un resumen. Fíjese lo que dicen acá, las estenosis valvulares se toleran clínicamente peor que las insuficiencias, porque las insuficiencias dan una clínica más precoz. La insuficiencia mitral y aórtica dilatan el ventrículo izquierdo, la estenosis no. Y la mejor manera de llegar a un diagnóstico es a través de una ecocardio. Entonces, este concepto de que las estenosis eh, no dilatan, sino causan hipertrofia concéntrica. Eso tienen que tenerlo claro. Y si lo vemos de otro ángulo, ese concepto, si lo vemos de otro ángulo, fue algo que ya lo tomé el tema, pero lo voy a repetir con el siguiente sentido. Entonces, aquí nosotros tenemos acá. Aquí nosotros tenemos una aurícula derecha, izquierda. Fíjense que aquí yo tenía una estenosis mitral. ¿Qué hace la estenosis mitral? Causa hipertrofia, porque tiene que generarse mucha presión para vencer esta resistencia. ¿Qué nos sucede ahora con la... ¿Qué nos va a suceder ahora con la... esta- ¿Qué nos va a suceder ahora? Ahí. Cuando nosotros tengamos, ya no vamos a tener nosotros una estenosis. Lo que vamos a tener ahora va a ser, acá vean, digamos, este es el ventrículo y este ventrículo normalmente tiene que salir de esta manera, así. Entonces, tenemos el ventrículo, ya lo vamos a sobreponer así la imagen. Ahí, ahí está sobresaliendo en su salida, ahí, y ahí vamos a tener, ahí, listo. Entonces vean, esta sería como una imagen real, porque aquí el ventrículo está ahora con una estenosis, acá,
Está estenosado este ventrículo. Esto estaría así. Y esto estaría así. Bien, para vencer esta resistencia, esta de la estenosis aórtica, otra vez manejamos el concepto hipertrofia. Entonces, tanto en la estenosis de tipo mitral como en la estenosis de tipo aórtica, en ambas estenosis, esa resistencia que nos ofrece la salida o la entrada de sangre acá, eso nos va a causar una hipertrofia. Bien, entonces a eso se está refiriendo este concepto que dice aquí Doctor. arriba. ¿Sí me dicen? ¿Hola? ¿Hola, hola, me escuchan? Sí, doctor, se Ya, escucha. perfecto. Entonces, Doctor, se escucha. a eso se está refiriendo el concepto donde dice las insuficiencias en la ecografía técnica. En las insuficiencias mitral y aórtica se dilatan el ventrículo izquierdo, en las estenosis no. Entonces, eso tiene que quedar claro. En las estenosis hay una hipertrofia concéntrica. En las dilatadas, perdón, en las insuficiencias hay una dilatación de la aurícula o del ventrículo. Eso nos va a dar una hipertrofia de tipo excéntrica. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con el concepto. Bien, ahora, por otro lado, eh, revisando, acá, revisando este tema, estoy en el AMIR como un, un libro de actualización. Acá, acá. Entonces, acá revisando en el AMIR, vemos lo siguiente. Aquí hay un concepto interesante acá. Todo esto que estamos viendo acá, a ver, no, esta es la mitral, acá, 91, acá. Miren ustedes, cuando veíamos también el concepto de la patología mitral, que también era degenerativo por calcificación, aquí lo mismo, en las estenosis aórticas es degenerativa, se forma la placa de calcificación, y vean ustedes que en el transcurso que van pasando más años, estas placas se van haciendo más ateroscleróticas y se van calcificando. Entonces, el hecho de tener una aterosclerosis es un factor de riesgo. Y en las personas más jóvenes, vamos a tener nosotros la causa más frecuente de degeneración sobre una válvula bicúspide. Otra causa menos frecuente es la reumática. Esta de acá es la menos. Ahora, aquí hay unos detalles que los vamos a ir viendo. Son tres detalles. Miren, tengo angina, tengo síncope y tengo disnea. Entonces, esas son, en base a estas tres manifestaciones, eh, está, en base, esta va a ser la clínica fundamental y de aquí sale también la fisiopatología. Entonces, ¿en qué sentido les digo esto? Entonces, aquí tenemos, esto ya vimos de las hipertrofias,
Esto, la hipertrofia inadecuada, ya vimos que era para reducir. En la hipertrofia inadecuada hay mucha tensión parietal y gracias a la tensión, a la hipertrofia, esta tensión parietal se va a resumir, va a disminuir. A ver, un ratito, por favor. Ahí. Entonces, esto lo saqué de un libro de fisiopatología cardiovascular. ¿Qué es lo interesante en esta fisiopatología? Dijimos que lo que es la hipertrofia es para reducir la tensión parietal. Eso fue lo que comenté. En eso sigo igual. Pero entonces el concepto sería así. El concepto sería este. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una estenosis de la válvula aórtica, lo primero que entendamos que aquí hay una hipertrofia, consecuencia de esta estenosis. Esta presión dentro del ventrículo va a ejercer tanta fuerza a nivel acá, a nivel de la pared del ventrículo, que va a empezar a comprimir las arterias subendocárdicas. Eso fue lo que habíamos dicho nosotros al terminar la última clase. Entonces, la pregunta era, ¿para qué servía la hipertrofia? La hipertrofia sirve para reducir la tensión parietal. Entonces, gracias a la hipertrofia, nosotros tenemos menos tensión parietal, gracias a la hipertrofia. Pero miren acá en el texto lo siguiente. Dice acá, tenemos un aumento de la tensión. Esto saquen un ratito de la cabeza. Esto saquen de la cabeza. Tengo acá un aumento de la tensión parietal porque hay estenosis. Este aumento de la tensión parietal va a generar una fuerza compresiva extravascular, a esto se refiere, fuerza compresiva extravascular, o sea, esta presión causa una fuerza compresiva de los vasos subendocárdicos. Entonces, aquí se está refiriendo en el texto como fuerzas compresivas extravasculares, o sea, voy a comprimir a estos vasos subendocárdicos por fuera. Y acá esto es lo interesante para que entiendan angina. Al comprimir estos vasos acá, automáticamente, vean ustedes, va a haber una disminución de la reserva de flujo. Eso era fisiológico, digo patológico. Ahora, lo correcto sería que cuando yo tengo una disminución de flujo, acá, entonces acá, lo correcto sería que como consecuencia de esta compresión externa de los vasos, yo tengo una reserva de flujo. Lo correcto sería que aumente la densidad capilar, o sea, que haya angiogénesis. Eso sería lo fisiológico. Entonces, en lo patológico, miren ustedes que esa angiogénesis no se va a llevar a cabo. Entonces yo tengo que la hipertrofia exagerada, va a desencadenar una disminución de la angiogénesis y consecuentemente voy a tener una densidad capilar disminuida. Entonces, dos mecanismos, vean ustedes, uno por las fuerzas compresivas extravasculares y otra por disminución de la densidad capilar, vamos a tener una reserva de flujo coronario. Bien, entonces este paciente hace un esfuerzo, sube gradas, corre,
al tener una reserva de flujo, es decir, yo en este sector, si el paciente empieza acá, el paciente, si empezara, digamos, acá, entonces este paciente, acá, digamos que empieza a caminar, camina el paciente. Esta, este músculo, este músculo le va a pedir, va a empezar a necesitar más oxígeno, ¿cierto? Este músculo va a empezar también a necesitar mayor demanda de oxígeno frente al aumento del ejercicio. Entonces, este músculo de acá, como mecanismo de compensación, lo que va a hacer, aquí va a suceder vasodilatación. Acá, como mecanismo de compensación frente a una caminata. Entonces, el paciente aumenta la caminata. Esto aumenta, debería aumentar el gasto cardíaco. Acá debería aumentar el gasto cardíaco. Aquí tendríamos un aumento del gasto cardíaco. Debería ser, esto es fisiológico, ¿no ve? Todo lo que sea al aumentar una caminata, aumenta el gasto cardíaco porque hay un aumento de la demanda de oxígeno. Hasta acá, así debería ser lo fisiológico. Pero resulta que al haber esta vasodilatación acá, consecuencia de todo esto que acabo de mencionar, esta vasodilatación va a hacer de que haya un robo del retorno venoso. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un gasto cardíaco bajo acá. Entonces, este paciente, aquí está vasodilatado, ya este gasto cardíaco bajo no va a poder cumplir esta necesidad acá. Entonces, consecuentemente, en eso de lo que les decía de la clínica, del 50, consecuentemente, eso de la clínica, lo que yo les decía, este paciente va a tener lipotimia. Entonces, una de las preguntas que siempre hago en el examen, ¿por qué hay lipotimia en en la estenosis aórtica? Porque el paciente aumenta el gasto, aumenta la demanda aumenta la caminata, aumenta la demanda de oxígeno y como se aumentó la demanda de oxígeno, deberíamos nosotros tener acá un aumento del gasto cardíaco. Este fenómeno no sucede. Entonces, al estar vasodilatado, al haber un aumento en la demanda de oxígeno y no tener una compensación eh, no llegarle sangre adecuada porque aquí hay un gasto cardíaco bajo, el cerebro, el cerebro, no se olviden que esto está así, acá. Entonces, acá yo tengo mi coronaria, mi aorta que va así, ¿no ven? Y de aquí salen mis carótidas común, acá, carótida común, y esta carótida común es la que lleva sangre al cerebro. Entonces, si yo reduzco, causo una vasodilatación intensa, le robo sangre acá, ya mi gasto cardíaco por sí, mi gasto cardíaco por sí mismo ya está bajo. Más este robo que hubo, entonces esto lleva a lo que les comenté hace un segundito, esto nos va a llevar a una lipotimia. Acá, lipotimia. Entonces, esa es la explicación de la lipotimia. Demanda de oxígeno, vasodilatación, no hay una llegada adecuada de sangre a ninguno de estos órganos y también el que se va a ver afectado es el cerebro
y consecuentemente este paciente se va a desmayar de hipotimia. Otra explicación. Aquí dijimos presión causa fuerzas compresivas de los vasos subendocárdicos y por otro lado dijimos que había una disminución de la densidad capilar, de la densidad. Entonces, estas dos situaciones son las que van a llevar ¿a qué van a llevar? Hipotimia. No, reserva coronaria disminuida. ¿Listo? Entonces por un lado, tengo que estos vasos, estas fuerzas están comprimiendo los subendocárdicos y por otro lado, tengo que la hipertrofia evita que aumente la densidad capilar también. Consecuentemente, tenemos acá una disminución del flujo coronario. Entonces, esto se va a traducir como una disminución de la reserva coronaria. Bien. Ahora, el paciente, vamos a poner la misma historia, el paciente aumenta su demanda de oxígeno, no, aumenta las caminatas, corre, por ejemplo, se olvida que es enfermo, esto aumenta la demanda de oxígeno y esto debería tener un aumento del gasto cardíaco fisiológico, ¿verdad? Debería, pero no lo tiene, eso ya lo sabíamos. Y esto va a causar, voy a borrar acá, este aumento de la demanda de oxígeno. eh, entonces esto sería así. A ver, esto sería entonces así. Así. Entonces, tengo, aumenta la caminata, au, aumento de la demanda de oxígeno, pero con una reserva coronaria disminuida. Entonces aquí vamos a poner acá. Entonces, se encuentra una reserva coronaria disminuida. ¿Qué es lo que debería pasar si aumenta las caminatas, hay un aumento de la demanda de oxígeno? Deberíamos tener nosotros un aumento del flujo coronario, ¿no ve? Eso debería ser lo correcto. Pero resulta que ese flujo coronario no está aumentado porque la reserva coronaria está disminuida. Entonces, esto va a causar acá, aquí, ¿qué va a causar? Angina de pecho tipo estable. ¿Se entendió? Y si no se entendió, me pregunta. A ver, ¿dónde está Valeria? Valeria, claro. Sí, doctor. ¿Entendió lo que acabo de explicar? Creo que sí. A ver, Creo que sí, doctor. pregunta de examen. Esto es verídico, no va a cambiar eso. Explique la angina de pecho en la estenosis mitral. Le ayudo, le estoy poniendo los datos. ¿Cuál era la pregunta, doctor? Explique la angina de pecho en la estenosis mitral.
Doctor, ¿no era aórtica? No, mitral. Primero estamos en la mitral. ¿Cómo explicamos la angina de pecho en la mitral? ¿Quién le ayuda? Doctor, ¿puede ser por disminución de la reserva coronaria? Porque, Exactamente. Exacto. Siga. o sea, lo fisiológico es cuando una persona hace ejercicio, aumenta la cantidad del consumo de oxígeno. Lo fisiológico debería haber sido que haya una vasodilatación coronaria, Bien. pero como está disminuida el flujo coronario, entonces no hay el oxígeno suficiente que le pueda llegar. Esto Exacto. provoca un tipo de angina estable. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Ya, está bien respondida. Ahora, entonces, un inciso para explicar la angina de pecho tipo estable vendría a ser reserva coronaria disminuida. Otra pregunta, ¿y por qué en la estenosis aórtica hay reserva coronaria disminuida? ¿Cuál es la explicación? Porque en la estenosis aórtica hay una resistencia, entonces el ventrículo tiene que hipertrofiarse para poder Bien, vencer esta resistencia, bien, lo que causa una presión o compresión de los vasos subendocárdicos. perfecto, perfecto, bienísimo. ¿Y ahora otra explicación? ¿Y la otra? ¿Quién la ayuda? La disminución de la densidad capilar también. Exacto, la disminución de la densidad capilar. Entonces, esta presión, la hipertrofia, ¿para qué es bueno? Para reducir la tensión parietal, pero vence la presión sobre lo que habíamos visto, sobre la presión que causa una fuerza compresiva de vasos subendocárdicos, y hay una disminución de la hipertrofia, lleva a una disminución de la densidad coronaria. Entonces, uno de los responsables de estos dos eventos, acá, digamos, voy a ponerlo por acá, ya, acá. Uno de los responsables de estos dos eventos vendría a ser, a ver, ya, la hipertrofia, ¿no ves? Entonces, ¿quién es causante de estas dos manifestaciones para disminuir la reserva coronaria? ¿Quién es el responsable? La hipertrofia ventricular izquierda. Correcto. ¿Y quién es el responsable de la hipertrofia del ventrículo izquierdo? La estenosis. Correcto, Estenosis. correcto, la estenosis aórtica. Entonces, el responsable de la hipertrofia al final viene a ser la estenosis. Ahí está toda la fisiopato. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahora, fíjense que en el capítulo de coronariopatía explicábamos la angina de pecho por una reducción del diámetro de los vasos coronarios. Aquí estamos explicando por una compresión externa a consecuencia de la hipertrofia y una disminución de la densidad capilar que también es a consecuencia de la hipertrofia. Entonces yo ya tengo, la clave está en qué se parecen la cardiopatía
tipo estable, estable, perdón, o inestable, en que ambas hay disminución de la reserva coronaria, pero la una es por obstrucción del vaso en forma directa por una placa de colesterol. En cambio, acá es porque hay una densidad disminuida, porque hay una presión, una compresión externa de los vasos. Entonces, vean acá, vean ustedes que esta disminución de la reserva de flujo nos está causando el cuadro de una isquemia. Entonces, aquí tenemos nosotros isquemia. La disminución de la densidad capilar, isquemia. Ahora, el aumentar el consumo de oxígeno, esta isquemia no logra prosperar, ¿no? Esta isquemia no logra cubrir todas las demandas de oxígeno. Ahora, bien, entonces esto sería, aquí, ¿qué título le pondríamos acá? Cómo la estenosis aórtica causa angina de pecho. Ese sería nuestro título de la diapositiva. Bien. Perfecto. Ya. Ahora, sigamos. ¿La estenosis aórtica progresiva pasa de la fase hipertrófica a la dilatada? Sí. ¿Y cuándo pasa ¿cuándo pasa? Señores, en la medida que vaya viendo la estenosis, menor a 2 centímetros grave, ¿no? A 1 centímetro, perdón. En la medida, este paciente tenía 2 centímetros, tenía 1,98, 1,80, 1,5, 1,2. Cumple 80 años. ¿Y cuánto tiene la estenosis? 1. Ya con 1 de estenosis, nosotros no podemos cubrir, mire, no se puede cubrir esto y va a entrar el paciente en una insuficiencia coronaria secundaria al aumento de la masa miocárdica y de las presiones intermiocárdicas, que es lo que acabamos de decir. Pueden haber necrosis y fibrosis miocárdica. O sea, ya este paciente va a estar complicado. Señores, eso fue lo que les envié. Si ustedes van ahorita aquí a la página, a esto, esta señora de acá que les había comentado, miren ustedes, dice mitral, aórtica. ¿Dónde está la aórtica? Pulmonar, aórtica. Miren esto, severamente calcificada, las 3 valvas. Ya no son 2, son las 3. Obstrucción severa con una estimación de la válvula por planimetría. Miren cuánto mide. 0,7 a 0,9 centímetros. Insuficiencia central leve, presión media dentro del ventrículo de 39 milímetros de mercurio. Aquí tenemos esto. Todavía no estaba compensada, no estaba generando. Todavía, fíjense aquí que dice que la presión pulmonar está dentro de parámetros normales. O sea, todavía acá, esta señora no está, ¿qué se llama? No está con compromiso del ventrículo derecho. Entonces, pero este dato de acá, miren la válvula, 0,9 a 0,7 centímetros cuadrados. Y no hay hipertensión pulmonar todavía. Entonces, ¿puede pasar un paciente de hipertrófico dilatado? La respuesta es sí. ¿Cuándo? Cuando esa disminución de reserva coronaria crónica va a empezar después a causar micronecrosis, fibrosis miocárdica y luego vamos a empezar a tener una fase dilatada.
Ya esto ya no. ¿Cuándo hay disnea de esfuerzo? Señores, la disnea de esfuerzo, ¿dónde está? Dice, suele aparecer en las primeras manifestaciones clínicas de progresiva, en los primeros estadios disnea de grandes esfuerzos y puede deberse a la alteración de la función diastólica secundaria a la hipertrofia ventricular. Y aquí les voy a mostrar lo que... ¿Estoy en qué diapo? Estoy en la diapo 83. Entonces aquí les voy a mostrar lo que... Acá. ¿Qué dice el AMIR respecto a la disnea? El AMIR respecto a la disnea, vamos a la 83, ahí, acá. Esto es el concepto del AMIR. Cuando aparecen, el pronóstico vital es de 2 años y es especialmente sombrío y se acompaña de fracaso derecho por hipertensión pulmonar. ¿Estamos? Entonces, la señora esta que estábamos viendo, fíjense lo contradictorio al marco teórico. Esta señora decía que tiene una válvula entre 0,7 y 0,9, que la presión de la arteria pulmonar está en rango normal, pero sí tiene disnea. Y aquí está diciendo que cuando nosotros tenemos, miren este detallito, cuando ya ecocardiográficamente empieza a haber hipertensión pulmonar, el pronóstico en estos pacientes es gravísimo. Miren, sombrío, ¿no ven? Dice, cuando, ese es un concepto. El otro, cuando aparece pronóstico vital, el pronóstico vital es de 2 años. Entonces, dos cosas podemos decir. ¿Qué me dijo la paciente hoy día? La paciente hoy día me dijo, doctor, ¿dónde está? Aquí. La señora me dijo hoy día lo siguiente. ¿Cómo se siente? Le pregunté. Respuesta, cansada. ¿Qué es eso de cansado? Cansancio. Cansancio cuando camina. ¿Qué se llama esto en el término médico? ¿No era Ese claudicación? cansancio cuando camina. De mi cama al baño me canso. De mi cama a mi comedor me canso. ¿Qué es esto traducido? Esto es lo que el paciente me dice. ¿Cuál es el término médico que vamos a usar? Para los que llevan semi. Disnea de Disnea, pequeños. pequeños esfuerzos. Sí, no. Ya. Esto se llama disnea de Pequeños medianos, esfuerzos. no medianos. Ah, ok. O pequeño puede ser, sí, puede ser pequeño, sí, estoy de acuerdo. Pueden ser medianos esfuerzos o pequeños, está correcto. Ahora, pregunta de la paciente, en base a este marco teórico, en base a este. ¿Cuántos años me quedan de vida? Dice la paciente. Porque se le ha propuesto operarla. ¿Qué le responden? 84 años, 84, 83. ¿Qué dice acá? Cuando aparece, coma, El pronóstico vital es de 2 años. Dice. traducido, ahora en castellano nuestro, en castellano nuestro. Cuando aparece,
la disnea, el pronóstico es de 2 años. Entonces, en teoría, esta señora puede vivir 2 años más, ¿cierto? Y se muere. Eso dice ahí. Y es grave, aquí voy a poner grave. Fíjese, el autor español dice grave o sombrío, o sea, no se sabe, una sombra, negro, o sombrío, si se acompaña de hipertensión pulmonar. Ahora, ¿qué le contestan a la paciente? Vamos, Pronóstico reservado. ya. ¿Y cómo tienen? No, sombrío. O sea, usted no sabe si mañana va a estar viva. No sabe, ya, la señora tiene, digamos, ¿cómo hacemos para definir si la señora tiene un pronóstico sombrío? Y ya evolucionada a una hipertensión pulmonar. Bien, ¿y esta señora qué tienen que ver en ella? ¿Qué dato tienen que tener ya? Esto es real. Esto que les estoy diciendo es un caso de la vida real. Entonces, ¿qué dato tienen? ¿Cómo saben que esto es sombrío o no sombrío? Vamos, ayúdenme. ¿Qué necesitan para saber que la cosa es peor de lo que se piensa, que es gravísima? ¿Qué necesitan saber? Se los he puesto con rojo. Si tiene o no hipertensión pulmonar. Bien, entonces, pregunta que debemos hacernos. ¿Me la hace la pregunta? ¿Quién contestó correctamente? Yo, doctor Andrés. Ya, Andrés, para saber si el pronóstico es sombrío, ya no a 2 años, o grave, se debe averiguar que si hay hipertensión pulmonar. ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor. Ahora, ¿dónde averiguo eso? Y esto se averigua en ¿dónde? ¿Dónde? Señores, miren esto.
presión. ¿Dónde está? Acá. Esto no sirve. Miren esto. Se estimó la presión de la arteria pulmonar. ¿Qué dice ahí? Dentro de los parámetros normales. Ah, correcto. Correctísimo. Correcto. Entonces, lo que acabamos de averiguar, lo que decía acá, era que la presión estaba en parámetros normales. Entonces, ¿se averigua dónde? ¿Sí o no? En la ecocardiografía. ¿Me comprenden ahora? Pregunta ahora. Esta señora dice acá, la teoría dice que cuando aparece la disnea, el pronóstico es de 2 años. O sea, se va a morir a los 2 años. Y no sabemos si se va a morir mañana pasado, porque es muy grave, si tiene hipertensión pulmonar. ¿Eso les quedó claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Bien. La pregunta es esta. Están con la paciente al frente de ustedes. Una abuelita de cana que les está hablando, está su vida en juego. Doctor, ¿me opero o no me opero? Este paciente. ¿Qué le aconseja? ¿Le aconsejarían que se opere tomando en cuenta que no tiene hipertensión pulmonar? Doctor, igual podría ser que tenga un factor de riesgo por la edad, ¿no? No, no, Una olvídese de paciente de eso. 80. Esa señora en 2 años se va a morir. Se va a morir. Y en unos meses más va a empezar a hacer hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el mensaje que quiero darles? Olvídense de los factores de riesgo. Si yo sé que cuando empieza a hacer hipertensión pulmonar se va a morir cualquier rato, y ahorita no tiene hipertensión pulmonar, ¿se opera o no se opera? Se opera. Bien. Sí, se opera. Segundo, si se opera, ¿no creen que esto va a mejorar? Probablemente. Obviamente. Entonces, señores, esta señora debería operarse, porque acabamos de ver que a 2 años se va a morir. 2, tiene una ecocardio con un diámetro de 0,7 a 0,9 centímetros. Menos de 1 centímetro es grave. Entonces ya tiene un indicador acá de muerte, de gravedad 2 años. Y esta va a tener la posibilidad que en estos 2 años pueda vivir hasta que haga estenosis, hipertensión pulmonar, y ahí la cosa es grave. Entonces, señores, es interesante esto que nos traía el AMIR. Es muy interesante porque este concepto nos ayuda a tomar decisiones. Ustedes, señores, me dicen, pero esto no está tan complicado. Bueno, yo les pongo un paciente de 74 años con una economía que llegaba hasta el cielo, que 3 generaciones pueden vivir si él deja de trabajar. Llegó a su trabajo y cayó muerto. Entonces, ¿qué esperábamos encontrar en su ecocardio de él? ¿Qué esperamos? Hipertensión pulmonar. Correcto. Ya este paciente tenía disnea. Es lo que no les decía. Ya tenía disnea. Y seguramente ya tenía hipertensión pulmonar. Obviamente que iba a trabajar él. Pero miren ustedes, se cumple el concepto. Entonces, un paciente con estenosis aórtica y con disnea y con hipertensión pulmonar, eso es muy grave.
menos grave si no tiene hipertensión pulmonar. Entonces, no sé si el concepto les quedó claro. ¿Les quedó claro? Sí, doctor. ¿Qué título le vamos a poner a nuestra diapo? Sí, doctor. Título de nuestra diapo. Acá. Título. Cuando sean profesores, cuando den exposiciones, el título tiene 50% de enseñanza. Título. Pronóstico de la estenosis mitral en base a la disnea e hipertensión pulmonar. ¿Correcto? ¿Les parece? ¿O no les parece? Sí, doctor, está bien. Se adecua, ¿no? Ahora, ¿cómo, digamos, cuando yo digo hipertensión pulmonar, cuál es la imagen mental que aparece en su cerebro de ustedes? Es esto, señores. Esto que ustedes están viendo acá, ¿dónde está la hipertensión pulmonar acá? Ya, más fácil. ¿En el lado rojo o en el lado azul? Azul. Bien. ¿Por qué azul? ¿Por qué están seguros que es azul? Porque Por la es arteria pulmonar. exacto. ¿Y de dónde sale la arteria pulmonar? Del ventrículo Ventrículo derecho. Correcto. Eso es ya, ventrículo derecho. Y ahora, ¿por qué creen que, ay caramba, ¿por qué creen que la presión de la arteria pulmonar va a estar elevada? Porque quiere tratar de vencer al ventrículo derecho. Mm, bien, bienísimo. ¿Y por qué la presión? No, 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 no. ¿Por qué aumenta la presión en la arteria pulmonar? O sea, ¿por qué aumentó la presión? Porque aumentó la presión en el ventrículo derecho. Bueno, ¿y por qué aumenta la presión en el ventrículo derecho? A ver, traten de acordarse de la fisiopato. Hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Señores, ¿quién se anima a recordar? Señores, aquí está la estenosis, ¿no ve? ¿La ven? Sí. Sí, correcto.
Si aquí hay estenosis, ahí está. Si aquí yo tengo estenosis de la arteria de la aorta, todo esto que nosotros estamos viendo va a estar hipertrofiado. Entonces, acá yo voy a tener una hipertrofia. ¿Para qué? Para vencer esa resistencia. Por lo tanto, mi presión en de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, ¿cómo va a estar? Aumentada. Bien, mi presión, Aumentada. correcto, mi presión dentro del ventrículo este, se va a encontrar aumentada, correcto. Entonces, si mi presión está aumentada por la estenosis, ¿qué va a pasar ahora con mi aurícula izquierda? Se va a hipertrofiar. Bien, y va a generar mayor presión. ¿Para qué? Para vencer esta presión de la aurícula aumentada, que ahora ya no es 9, ¿no ven? Perdón, ya no es 8. Esta señora actualmente, en el ejemplo, tenía una presión acá de 39 mmHg. Entonces, esa es su presión de ella. Aquí era 3 en la aurícula izquierda. ¿Cuánto va a ser ahora? ¿Cuánto va a ser acá la presión en la aurícula izquierda? Tendría que ser mayor a 39 Exacto. ¿Por qué mayor a 39? para poder vencer la resistencia que hay, que te está Así poniendo. es. Entonces, esto era 0 hasta 3. Aquí es 39. Y ahora, ¿cómo va a estar la presión venocapilar? Acá, Aumentada. aumentadísima. Aumentada. Aumentadísima. Venocapilar también va a estar aumentada. Entonces, ya tengo mi presión venocapilar aumentada. ¿Cómo va a estar ahora? ¿Qué tiene que hacer el ventrículo derecho para vencer esta presión venocapilar aumentada? ¿Qué hago para que la sangre logre vencer esto y pase aquí? Mayor presión. Exacto. ¿Y Aumentar qué? la De la presión. presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, ¿no ve? Entonces, bien, ahora lo que les acabo de recordar es cómo una patología que aumente la presión en la aurícula izquierda va a generar un aumento en la presión venocapilar y consecuentemente vamos a tener un aumento de la presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Entonces, cuando el colega que nos hace la ecocardio, que ustedes la van a hacer en unos años, hacen la ecocardio y ven presión de la arteria pulmonar aumentada, ¿cómo está esta presión? Esta. ¿Cómo está esta? La Elevada. venocapilar aumentadísima. ¿Y cómo está en la aurícula izquierda? Aumentadísima. ¿Y cómo está en el ventrículo izquierdo? Aumentadísima. Entonces, el paciente todavía no tiene hipertensión pulmonar. Es porque todavía se está aquí luchando, esta hipertrofia está logrando compensar. Pero tiene disnea, que sería salida de líquido en el intersticio. Sí está un poco descompensada esta señora. Entonces, si yo la opero, esta presión ya no va a ser necesaria, esta tampoco, esto va a caer y esto va a caer, ¿no ven? ¿Sí o no?
¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces, les he explicado todo este concepto nuevamente para que todo lo que sea patología izquierda no compensada al final va a terminar en comprometiendo el ventrículo derecho. Bien. ¿Por qué una persona con estenosis aórtica no hace síncope en reposo? Porque en reposo no hay vasodilatación periférica, por lo que les dije al comienzo. No hay vasodilatación periférica. En ejercicio sí hay vasodilatación periférica y esto aumenta el gasto cardíaco y es un corazón que no va a poder cumplir con las necesidades. Por lo tanto, el paciente empieza a caminar, a trotar o correr, no le va a alcanzar ese gasto cardíaco para irrigar el cerebro y va a ser síncope. ¿Cómo es la presión arterial durante el ejercicio en la estenosis aórtica? ¿Por qué se produce el síncope? El fenómeno fisiopatológico eh, es que sucede durante el ejercicio en condiciones fisiológicas. El ejercicio se acompaña de la disminución de la resistencia arteriolar. Eso es cierto, lo que les había dicho. Por vasodilatación muscular, bien es cierto. Lo que facilita el vaciamiento ventricular y colabora a mantener una presión arterial en límites normales desde los primeros vasos. Es decir, el paciente hace ejercicio, vasodilatan los vasos de los músculos, aumenta el gasto cardíaco. Pero aquí no va a haber eso porque se acompaña de disminución normal de la resistencia arterial. Sí. ¿Hay vasodilatación? Sí. Sí, sin que eso signifique disminución importante de la resistencia al vaciamiento ventricular. O sea, esto está medio chinito, ¿no? El concepto. O sea, no porque haya vasodilatación periférica yo voy a mejorar la estenosis aórtica. No, no lo voy a mejorar. La que está determinada fundamentalmente la estenosis valvular. Este fenómeno explica la disminución de la presión arterial durante el esfuerzo, que es incapaz de aumentar el gasto cardíaco. Entonces, ya tengo un paciente con estenosis aórtica con gasto cardíaco bajo, pero ahora se vasodilata y el paciente debería subir un poquito la presión, no sube la presión arterial y otro elemento para que no aumente el gasto cardíaco y el paciente va a ser síncope. El resumen, caída del gasto cardíaco. A pesar del incremento gradual de la obstrucción durante un largo periodo, los pacientes están asintomáticos. En este periodo, la mortalidad y la muerte son bajas. Señores, quiero comentarles que esto es 100% cierto. Esta señora en el mes de diciembre estaba sana, en febrero sana, en marzo ya empiezan a tener disnea y descompensarse. En la quinta y sexta década de la vida, 70 años, en el caso de estenosis aórtica congénita, en la séptima y octava, en los casos de la degenerativa. También se cumple. La señora es una degenerativa, su estenosis aórtica. ¿Cuáles son las las manifestaciones clásicas? Disnea, empezamos con disnea, angor, puede haber síncope y puede haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es lo que se ve más frecuentemente? Angina de pecho. Angina y esfuerzo, eso ya está. Síncope y estenosis, normal, sin estenosis. Ya esto es sobre el ejercicio, ¿no? Gasto cardíaco elevado, vasodilatación. Y acá, vean ustedes, no aumenta el gasto cardíaco, consecuentemente disminución de flujo y consecuentemente estenosis aórtica. Esto ya explicamos. Esta es la evolución. El síncope es un esfuerzo del síntoma y debe a una disminución de la perfusión cerebral tras la vasodilatación producida por el ejercicio. Disnea y estenosis aórtica. Aquí tengo... aquí hay un detallito que tanto el libro de tanto el libro de Constanzo y el MIR lo resaltan. Aquí la pregunta que uno siempre hace, ¿por qué Disney? ¿Por qué Disney?
Ahí está la respuesta. Y aquí va con un dibujito. ¿Por qué hay Disney? Porque hay un aumento de la presión capilar pulmonar. ¿Correcto? Es por eso. Es 100% por eso. Cuando aparece el pronóstico es vital a 2 años, la angina, dijimos que era lo más frecuente. Angina, aquí. Aquí. Esto quiero que lean. Esto me gusta. Esto es el AMIR. Aquí les doy el marco teórico y vamos a corregir una cosita de la diapo. Este es el marco teórico. Disnea en la estenosis aórtica. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿por qué hay disnea? Jóvenes, a ver, ¿quién lee? Yo, doctor. ¿Lea? Ya, la disnea se produce por la alteración diastólica inicial que aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y retrógradamente la presión en la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Punto. Entonces, ¿por qué hay disnea? Por el aumento Porque de hay la aumento de presión la de presión diástole ¿Dónde? en el ventrículo izquierdo. Bien, del ventrículo izquierdo. correctísimo. Entonces, ¿y por qué hay aumento de la presión en el ventrículo izquierdo? ¿Por qué? Por una alteración en la diástole. Sí. ¿Quién respondió eso? Ya, doctor. ¿Y quién será yo? Es Marisol Manilla Santi. Hola Marisol, respuesta correcta. Miren lo que él dice aquí. La presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo está aumentada, dijimos, ¿no? Está aumentada. A ver, aumentada porque hay una disminución de la distensibilidad. Entonces, la pregunta ahora se las hago en retro. ¿Por qué aumentó esta presión a 39? En ese caso sería por la estenosis, porque aumento la resistencia. Sí, correctísima la respuesta. Está correcta la respuesta. Ya. Entonces, cuando yo hablo de disnea, ¿estoy hablando de un problema diastólico o sistólico?
¿De qué estoy hablando? Diastólico. Diastólico. ¿Por qué? Porque se encuentra hipertrofiado. Y al encontrarse hipertrofiado no va a poder relajarse completamente. Exactamente. Ahora, ¿dónde entra aquí la palabra retrógrado? ¿Dónde entra aquí la palabra aumento de las presiones acá? Retrógradas. Acá. ¿No decía eso la definición? Miren la definición. Dice, aumento de la presión telediastólica, sí, del ventrículo izquierdo. ¿Y qué más dice? Retrógradamente. Y ahí menciona la presión de la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Entonces, el aumento de esta presión genera un aumento de las presiones retrógradas. ¿A qué se refiere eso? Aquí la sangre del ventrículo pasa a la aurícula, o sea, retrógrado. A que la sangre del ventrículo pasa. Me gusta ese dato para poner respuesta falsa. Te voy a ayudar. Ayúdenle. Ahora estoy marcando. Va a aumentar para que compense No. la presión que subió en el ventrículo Un izquierdo. ratito, un ratito. ¿Quién habló ahorita? Sergio Mamani, doctor. Sergio, escúcheme. ¿Y el que habló antes de Sergio? Yo, doctor Andrés, Andrés, usted dijo aumento del retorno de la sangre. ¿Y dónde dice? ¿Qué dice aquí? dice presión retrógrada, o sea, Ah, la bueno. sangre vuelve. ¿Se da cuenta ahora en qué falló? Sí, ¿Qué es sí, doctor. retrógrado? De este punto hacia la aorta, ¿qué es? Anterógrado. Eso es Y de la retrógrado, aorta hacia atrás, ¿qué es? Hacia arriba. retrógrado. ¿Y qué es lo que aumenta en forma retrógrada? La presión del ventrículo. No, 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 no. Eso es, no, es el punto cero. La presión del ventrículo es punto cero. Este es mi punto cero. ¿Y qué está para que sea retrógrado? ¿Qué tiene que aumentar? La presión auricular. Bien. Luego, La vena La capilar. presión luego, ventricular, la presión arterial pulmonar, luego. la presión en el ventrículo derecho. Correcto. Entonces, jóvenes, vean ustedes, ¿por qué hay Disney entonces? Porque hay aumento de las presiones retrógradas. Exacto. Y este clic, este puntito, ¿por qué aumentó la presión telediastólica? Por, Alteración de la diástole. por disminución de la Sensibilidad. distensibilidad causada por la hipertrofia. ¿Cierto? Y todo esto
¿Es en qué fase? Diástole. Correcto. Todo este fenómeno está pasando en fase, está pasando en diástole. Entonces, ¿será correcto que si yo en el examen les pongo por una la disnea, por una alteración de la sístole, ¿es correcta la respuesta? No. No, falso. Falsísimo. Entonces, todo lo que es disnea es por aumento de las presiones retrógradas. Pero todo el punto de partida cero, ¿cuál fue? ¿Cuál El fue? aumento de la presión telediastólica. Exacto. Exactísimo. Y este aumento de la presión telediastólica fue causado por una disminución por la hipertrofia, ¿no? Entonces, imagínense ahora una vejiga que ustedes quieran estirarla, ¿van a poder estirar esto que está duro? No. No, pues entonces va a aumentar la presión telediastólica. Entonces, ahora volvemos a nuestro cuadro inicial y acá dice, mira, aquí les puse, aumento de la presión de fin de diástole, ya lo aumenté, y aquí otra vez lo estoy recalcando. Listo. Ahora, esto lleva a aumento de las presiones retrógradas, ¿ves? De la aurícula, presión venocapilar. Listo. Y esta disnea es por aumento de la presión venocapilar, me va a generar disnea. Bien, y ahora miren este detalle. El síncope se produce por una alteración Sistólica. Sistólico. bajo gasto cardíaco, ¿cierto? Las necesidades de oxígeno cerebral, o sea, el bajo gasto cardíaco, la disminución de la sístole, hace que no le llegue cerebro adecuado al cerebro, a las arterias cerebrales, y el paciente se desmaya. Entonces, síncope va relacionado con, ¿qué se llama esto? Con disminución del gasto cardíaco, de la sístole. Miren acá, falla la extensibilidad. ¿Qué más le voy a agregar acá para ustedes ahora? ¿Falla o disminución? Disminución. Sí, disminución de la distensibilidad. Sí. Y esto era por la hipertrofia, ¿no? Lleva de aquí para adelante, aumentan las presiones retrógradas. Ya está. Bien. Y consecuentemente, aumento de la presión de la aurícula izquierda, aumento de la venocapilar. Y el paciente tiene disnea. Entonces, todo este proceso les voy a seguir aclarando en la diapo. ¿Dónde está? Para que no haya duda. ¿En qué fase es esto? ¿En qué fase? En la diástole. Correcto. Entonces, todo este fenómeno es en diástole. Y la disfunción ventricular, esto ya es falso. ¿Esto qué causa? Cuando yo digo disfunción ventricular, estoy hablando de fase sistólica, ¿no ve? ¿Esto qué causa? Puede causar disminución del gasto cardíaco, o sea, que lleva Ya. sangre al cerebro y puede producir síncope. Exacto. Ahora quítele el puede. Dígalo de nuevo.
Ya, entonces produce disminución del gasto cardíaco, o sea, que lleva sangre al cerebro y produce síncope. Correcto. Entonces, el síncope es por disfunción ventricular, por difusión por un sistólico, del gasto cardíaco. Todo es sinónimo. Al final lleva a síncope. Y la disnea es un trastorno diastólico, es un trastorno de disminución de la distensibilidad o relajación. A consecuencia de la hipertrofia. Listo. Más claro, ¿no? Ya. Entonces, esto ya borramos. Esto ya no me sirve. Esto ya explicamos. Esto también. Otra vez lo mismo. Ya. Aquí viene ahora el esquema de los pulsos, la clínica. Parvus, el tardus de la estenosis aórtica. Miren, normalmente tiene que haber, hay un aumento de la... ¿Dónde está? El pulso arterial es de pequeña amplitud. El pulso, o sea, no sale mucha sangre. Ese tardus es un ascenso lento. Y el parvus o sea, es un pulso retardado acá en la estenosis aórtica. En el electrocardiograma va a haber signos indirectos de alteración en el ST. Dice acá, ¿qué me va a mostrar el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo veo eso? En una alteración del segmento ST. Creo que hoy vi eso. Sí, hoy vi. Es un infradesnivel en D1 ABL y a veces en D5 D6. Ahí te voy a ver. Vamos, aquí está. Mire, hasta en eso pienso, oiga. ¿Y ustedes piensan en fisiopato en algún momento del día? ¿Hola? Sí, doctor, pensamos en fisiología. Pucha. A ver, cuando piensa, ¿en qué momento piensa? Dígame sinceramente, a ver. No, Charlo. No No, en todo, doctor, porque, o sea, todo lo que se relaciona con las enfermedades, uno piensa en cómo pasa o cómo suceden las cosas. ya, eso es fisiopato. A ver, vamos a ver si puedo hacer esto para ustedes. Este es el paciente que vi hoy día. Esta señora es hipertensa, o sea, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y miren lo que voy a hacer con ustedes acá. Las voy a ampliar lo más que pueda la imagen. Esta imagen, esta imagen, esta imagen y esta imagen es parecida. Esta y esta. Sí, se puede decir. Bien. Entonces, esta imagen que les voy a mostrar acá es rectificación del ST. Esta imagen
que les estoy mostrando acá es rectificación del ST. Y esto, cuando ustedes vean esta imagen, están hablando de si la encuentran en derivación de 1 y en ABL, tienen la seguridad que están hablando de crecimiento de ventrículo izquierdo. Y no existe ninguna duda. Están ustedes en lo correcto. Entonces, como estamos en una fase de aprendizaje, quiero ampliarla esta imagen acá. Entonces, estenosis, insuficiencia cardíaca con crecimiento de ventrículo izquierdo en fase hipertrófica, vamos a tener un ST rectificado. Acá. Esto borro. Esto lo voy a ampliar. Ahora, lo que voy a dibujarles a ustedes es lo siguiente. Primero, vamos a dibujar una onda P. Ahí. ¿Listo? Esto que estamos viendo es mi onda P. Esto que estamos viendo acá es mi despolarización del ventrículo izquierdo. Esto viene así. Y esto viene así bonito. Entonces, acá acabo de mostrarles algo normal. Y aquí está lo patológico. Vamos a exagerar un poquito. Aquí en lo patológico vamos a poner ahí. Ahí. En lo patológico vamos a hacer esto. Ahí. Tengo mi P es normal. Esto es normal. Y ahora miren, me voy a bajar un poquito más para exagerar. Y lo voy a hacer así. Entonces, listo, señores. Eso que les he hecho en cámara lenta se llama rectificación del ST. ¿Dónde lo vamos a encontrar a la rectificación? ¿Dónde la vamos a encontrar a la rectificación del ST? En, en el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde lo encontramos esto? En el ventrículo izquierdo, D1, ABL, P5, P6. En estos lugares, los electrodos que se colocan son electrodos que van a ir a ese nivel. Entonces, son electrodos que están apuntando al ventrículo izquierdo. Y lo que yo voy a hablar cuando esté hablando de hipertrofia concéntrica, voy a tener, como le vieron en este electro, en D1, ¿vieron acá? Miren, en D1, acá, en D1, y aquí vamos a ver, aquí.
Miren, en ABL, voy a ver si se ve, aquí también está rectificadito, pero menos. Entonces, en esta diapo, lo que les estoy enseñando es a diferenciar uno normal de uno patológico, que es esta rectificación del ST en derivación, en estas derivaciones. Aquí, eso fue lo que aquí se trató de hacer. Miren, aquí están B5, B6. Aquí no se nota bien. Creo que la imagen que les traje hoy día es mejor. Aquí tampoco se nota bien. En los laboratorios hay que pedir las radiografías. Está ligeramente aumentado con la punta redondeada. Es frecuente la dilatación, en fase de dilatación ya, ¿no? Postestenótica de la aorta ascendente. A ver. No, no es buena imagen esa. Copiar. Ahora sí. Esta imagen que estamos viendo acá, ¿dónde está? Acá dice, puede tener un tamaño normal o ligeramente aumentado con su punta redondeada. Mire, punta redondeada. ¿Lo ven? Punta redondeada. Este segundo concepto que acá dice, es frecuente la dilatación postestenótica de la aorta ascendente. Y aquí está la famosa aorta ascendente. Acá. Aquí tengo esto así. Y aquí tengo así. Miren. Todo esto es el ventrículo izquierdo. Y aquí yo tengo la estenosis y miren esto. Este es el callado de la aorta y esto es así. Toda esta dilatación postestenótica se llama una aorta aneurismática. Es consecuencia de que aquí no se olviden que había un flujo turbulento, ¿no? Esto va a causar una presión, lo va a estirar a la aorta. Entonces tengo un redondeado del ventrículo izquierdo y una dilatación después de la estenosis. Entonces, a eso se refería, es una frecuente dilatación postestenótica de la aorta ascendente. Sale la aorta, está dilatada, distendida, elongada. Entonces, esto es lo que yo estimo encontrar. Y esto que ustedes están viendo acá, esto es la aurícula derecha. El ventrículo derecho está aquí atrás. Está. Y aquí tengo ya todo lo que habíamos comentado. Está así. Miren, aquí está la dilatación de la aorta y aquí está el ventrículo redondeado. En el ecocardio, ya vimos el ecocardio moderado de 1 a 1.5 centímetros y menor a 1 es grave. Aquí tengo la aorta, este es el ventrículo izquierdo, esta es mi aurícula izquierda y la sangre va a salir por acá y esta es la estenosis. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Miren, esta es la estenosis. Ya está.
Listo. Ok, jóvenes, vamos a quedar hasta acá. Ya empezamos con, se llama con, ya empezamos con el capítulo después de insuficiencia mitral. Bien, antes que se vayan, ayúdenme a salir correctamente. Aquí dice stop share, dejo de compartir. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, dejo de compartir. Tic. Ahora dice aquí, pongo end o more, o pausa del stop, o pongo fin de la grabación. Antes de que se salga, ponga fin de la grabación para que se pueda guardar. Ya. No pongo el stop recording.